La orden, cuyo nombre era Caballeros de la Orden del Temple, que se funda en 1119, son aquellos caballeros que juraron proteger a los peregrinos como tú, peregrinos cristianos que visitaban Tierra Santa, solo que tú vas al camino de Santiago. Y después de que los cruzados capturaran Jerusalén en 1099, por lo cual enfrentaban pues a un grupo de gente que no quería a los peregrinos. Los templarios murieron, pues diría yo, sacrificados en la hoguera, fueron maltratados, ¿no? ¿Cómo les llaman? Cuando linchados. Linchados prácticamente, sí. Y nunca les sacaron la verdad. Ni las cuentas de banco de Suiza, ni las otras cuentas de banco. Ni nada de eso, así es. Bueno, es muy curioso, ¿no? Que una orden que se dedicaba a proteger peregrinos de pronto fuera la orden más millonaria y poderosa de Europa, ¿no? Más que la propísima iglesia. La propia iglesia. Como curioso es... Yo dije la propísima, sí. Es un nuevo, un nuevo calificativo. Es con énfasis, sí. Exacto. Como curioso es que alguien que no tiene Dios como yo vaya de peregrino a una peregrinación cristiana, pero pues, híjole, si ya de por sí te van a linchar. Así es, pero pues voy en plan de meditación, ¿qué se le va a hacer? Depísenlo, vas en plan de como John Lennon. Exacto. Okay. Pues fíjate que les quise platicar hoy del juicio de los templarios porque cayó en un viernes 13 y pues hoy es viernes 13. Y además cuenta la leyenda de que la superstición de que el viernes 13 es de mala suerte está precisamente ligada con el juicio de los templarios. Pero ahí no era viernes de quincena. Ni de puente, eso sí ni va a ser realmente. Ni de puente. Miren, yo toco madera. Que eso sí es de mala suerte, así es, por supuesto. Pero bueno, fue un viernes 13 de octubre del año 1307, cuando bajo las órdenes del rey Felipe IV de Francia, conocido como el Hermoso, y bajo el papado de Clemente V, pues de pronto en un operativo policíaco mejor que los que se organizan en Michoacán, de pronto pues los soldados del rey llegaron a todas las sedes que tenían los caballeros templarios en Francia, hablamos de cientos de propiedades, y en una sola noche, ese viernes 13 de octubre de 1307, capturaron a más de 2,000 templarios, a todos al mismo tiempo, y pues los llevaron presos a los cárceles de la Inquisición en Francia, bueno, acusados de una cantidad de crímenes tremendos. Los acusaron, bueno, de ser sodomitas, es de ser homosexuales, que en esa época era un crimen, un delito y un pecado tremendo. ¿Te cachaban? Sí. Pues sí, claro, como todo es si te cachan. Pero ya sabes, hay un Dios que todo lo ve, entonces siempre te cacha. Uh-huh. Ese es el tema. Los acusaron de sodomía, los acusaron de simonía, que es vender puestos públicos. No digamos nada, no podemos hablar hay de más nada. gente ahí que en el closet, ¿eh? Que en el Costco. Que en el closet, así es. Sí. Los acusaron de herejía, es decir, de tener doctrinas contrarias a la fe, de blasfemia, es decir, de insultar a la fe. Pero las peores acusaciones eran de este tipo. Los acusaron de, les arrancaron a Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, le obtuvieron bajo tortura, por supuesto, que confesara todo eso y además que confesara que habían orinado y escupido sobre la cruz y sobre la hostia y que veneraban al demonio, a Lucifer, a un demonio babilónico llamado Baphomet. O sea, una serie de acusaciones de tener entendimientos con el demonio. Pero todo lo confesó Jacques de Molay en el juicio que le hizo la Inquisición, pero lo que quedó muy claro es que fue un juicio bajo torturas tremendas y las torturas de la Inquisición de entonces, ¿no? Ya sabes, de arrancarte las uñas de una en una, de apretarte los pulgares como en un cascanueces hasta que te truenan, de colgarte de los brazos por atrás y levantártelos hasta descoyuntarte los hombros, el potro en el que te estiran hasta que se te desmiembra completamente el cuerpo, pues acabas confesando lo que sea. Uh-huh. Y pues Jacques de Molay acabó confesando absolutamente. Menos las cuentas de banco. Menos las cuentas de banco, así es. No, hay ciertas cosas que nunca quedaron claras, precisamente como el tema del tesoro de los templarios, ¿no? Entonces, pero bueno, como siempre me gusta hacer un poquito de antecedentes, que ya los hiciste tú, pero pues como es mi trabajo, yo también los voy a decir. No, yo nada más hice un breve. Ya le volaste el acordeón a Sun Tzu. Desmáyate, desmáyate. Exacto. No, pues nada más recordar que efectivamente la Orden de los Templarios fue fundada en 1119 por Hugo de Payens, un caballero
caballero francés, de los que fue a la primera cruzada, que fue convocada por el Papa Urbano II en el año 1094, que se establecieron en Jerusalén desde el 1099, como decías, y establecen la Orden del Temple con el objetivo hipotético, por lo menos al principio, de proteger a los peregrinos que iban desde Europa hasta Jerusalén. El tema es que eran 9 caballeros templarios. Y estuvieron encerrados. 9 son los que hacían tanto. Ese es el tema, ¿no? O sea, 9 caballeros van a proteger a todos los peregrinos. Es como complicado, ¿no? Suena como a pretexto más que como a realidad. Y aparte de que esos caballeros templarios dedicaron los siguientes 12 años a estar recluidos en las ruinas del templo de Salomón, pues haciendo quién sabe qué, meditando, rezando, o tal vez buscando... Si cuidaban la lana de los peregrinos, eran los banqueros de los peregrinos. Bueno, eso lo empezaron a hacer poco después. La Orden del Temple se empezó a hacer muy popular, a grado tal que todos los nobles que tenían más de un hijo, o sea, a tu primogénito le heredabas el feudo, ¿no? Y a los demás, pues los metías de curas y demás. Se empezó a hacer muy común que los nobles mandaran a sus hijos a la Orden del Temple, pero para entrar a la orden era como con dote, como si te fueras a casar, ¿no? Entonces tenías que entrar poniendo propiedades y dinero, y eso hizo que la orden se fuera Pues es como entrar al colegio irlandés, ¿sí? Básicamente. O al Vista Hermoso. Exacto, que hay que hipotecar ahí las escrituras, ¿no? Bueno, exacto. Pues haz de cuenta. Y entonces resulta que para entrar a los templarios, bueno, más bien que los templarios se fueron haciendo de propiedades y riqueza por toda Europa, y fue cuando empezaron a fungir como banqueros, precisamente. Se argumentaba que su labor era proteger a los peregrinos. Proteger a los peregrinos, pues lo más fácil es cuidar su dinero, ¿no? Si no tienes dinero, pues que te van a asaltar. Si tú vas a viajar desde Francia, desde el Imperio Germánico, desde España hasta Jerusalén, pues el tema es no perder tu dinero. Entonces estos templarios tenían un sistema pues como de pagarés, como de cheques, donde tú ibas con los templarios, digamos, en Francia, y decías, pues tengo 30 piezas de oro, que tú se las dabas a los templarios. Y ellos te daban... ¿Incluyendo dientes o sin dientes? Sin dientes. Okay. Y ellos te daban un documento que estaba escrito con algún tipo de lenguaje criptográfico que nadie entendía más que ellos, ¿no? Entonces ellos te daban un documento y tú peregrinabas a Jerusalén, y llegando a Jerusalén, o en cualquier punto, tú podías ir con los caballeros templarios, entregarles el documento, ellos lo desencriptaban, y entonces sabían cuánto tenían que darte. Entonces eran 30 monedas, ten 29, porque pues una es nuestra comisión, y son los primeros grandes banqueros de Europa. Entonces, entre que para entrar había que aportar una gran dote, porque eran puros nobles, y más su sistema bancario, pues la verdad es que desarrollaron un poder impresionante. Y justo esa es probablemente una de las razones, o la razón principal, por la cual el rey Felipe el Hermoso de Francia, Felipe IV, decide juzgar a los templarios. Resulta que los templarios tenían tal dinero que se habían convertido en los principales prestamistas de toda Europa, sobre todo de todos los reyes y de todos los nobles, ¿no? Y cuenta la leyenda que el rey más endeudado de toda Europa era precisamente Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso estuvo muy endeudado porque estuvo en guerra todo su reinado, estuvo en guerra con los ingleses, estuvo en guerra contra sus propios señores feudales, estuvo en guerra contra el papado. Felipe Hermoso es el que estuvo enamorado de Raquel la Fermosa, que era una mujer judía, hija del tesorero del rey. Así es, ahí tenemos... con la cual tuvo un hijo que después de divorciarse de la reina de Castilla, hija del rey de Inglaterra, le costó la vida a todos. Algo parecido, y nos acabas de dar el hola de la historia. No le gusta el chisme. Solo tiene que hacer, ¿no? Tiene que hacer lo suyo. Claro, el chisme histórico es importante. Pues sí, no confundir, por cierto, con el otro Felipe el Hermoso, porque hay otro rey conocido como Felipe el Hermoso, sí, que es el esposo de Juana la Loca, que es el padre de Carlos V, el de los chocolates. Pero ese es otro, ¿no? Este es Felipe el Hermoso de Francia, que tenía tal deuda con los templarios, digo, por estar en un estado de guerra constante, en una época en la que Francia apenas se está conformando como la conocemos hoy. Todo el sur de Francia no le pertenecía a Francia, era de otros reinos, de otros señores feudales. Entonces este señor está en guerras constantes, consolidando el estado francés, fue el primer gran monarca absoluto de Francia. Pero todo eso le costó un dineral, y ese dineral lo aportaron los templarios. Los templarios eran más poderosos que el propio rey en aquella Francia, y así es que en realidad lo que se hizo fue un complot, o un complot, como se diría, como se diría por acá. Un complot a través del cual Felipe el Hermoso
acusa de todo esto a estos templarios, los arresta en este gran operativo policíaco, los tortura para que confiesen, todo eso sin la bendición del Papa. Y eso es muy importante porque la orden de los templarios dependía directamente del Papa. Cuando el Papa dijo, oye, ¿cómo le estás haciendo esto a los templarios? Que los regaña y los absuelve. No, Felipe el Hermoso le mostró todas las confesiones firmadas de los templarios, todas sus declaraciones bajo tortura, para decirle, pues es que son unos herejes, blasfemos, adoradores de Satanás y demás. Entonces el Papa Clemente V decidió hacerse de la vista gorda y aceptar este juicio y la culpabilidad de los templarios. No nos digas que confesaron, pero ¿cómo fue la confesión? Ya lo dijimos. Pues bueno, entonces decíamos, los arrestan este viernes 13 de octubre de 1307 y bajo tortura les arrancan todas estas confesiones de las que ya hablamos. Son declarados evidentemente pues herejes y condenados a morir en la hoguera. Van a estar todavía, bueno, varios templarios van a ser ejecutados a partir de entonces, pero los últimos templarios, los más importantes, junto a su gran maestre, el último gran maestre de la orden, Jacques de Molay, fueron ejecutados hasta 1314. En 1300... ¿Vivieron 200 años? ¿Qué tomaban? No. 1307 fue cuando pero si eran empiezan en 1099. No, por eso, para ver, Eddie, no, en 1119 comienza la orden. Aquí estamos ya con los templarios que fueron arrestados. Los hijos de los hijos. Los hijos de los hijos de los hijos, ¿no? Y los hijos de los búhos, ¿cómo se llaman? Buitos. Buitos. Y los de los buititos. Sí, buitititos y así. Exacto. Muy bien. Total que entonces... Jacques de Molay estuvo prisionero desde 1307, cuando lo arrestan, hasta que finalmente lo ejecutan en 1314. Lo quemaron vivo en la hoguera en la plaza frente a la Catedral de Notre Dame. Ahí lo interesante es que Jacques de Molay, después de haber confesado todas estas blasfemias bajo tortura, se retractó varias veces diciendo, es que me torturaron, yo no hice nada de esto, no acepto nada de esto. Se retractó, incluso el día de su ejecución en la hoguera se retractó, pero aún así lo quemaron. Y aquí lo interesante es que ya en la hoguera, ya empezando a arder, con sus últimas palabras, y esa es toda una leyenda, porque con sus últimas palabras cuentan que Jacques de Molay volteó a ver al rey Felipe IV que estaba ahí, al Papa Clemente V que estaba ahí, y que les dijo, Clemente y Felipe, los declaro traidores a la fe cristiana y los emplazo a comparecer ante el tribunal de Dios. Pero específicamente se voltea a ver al Papa y le dice, a ti Clemente te emplazo dentro de 40 días, y a ti Felipe dentro de este mismo año. Y lo interesante es que el Papa Clemente murió a los 40 días y que el rey Felipe el Hermoso, Felipe IV, murió ese mismo año. ¿Pero qué le contestaron Felipe y Clemente? No le contestan. Eres un ardido. Exacto. Ya saben lo que eres, algo así. Un ardido. Es nomás por ardido, pues sí. No, eso es lo que es la gran leyenda, ¿no? Que les haya dicho, a los dos los espero en el tribunal de Dios, a ti en 40 días y a ti en este año, y quizás... Y mueren en 40 días tómala. Y en un año, ¿no? Entonces, y bueno, ahí es cuando termina oficialmente la Orden de los Caballeros Templarios, que fue disuelta por el Papa Clemente V. Sin embargo, hay un dato muy interesante. El juicio fue en 1307 y muchísimos años después se encontró un documento conocido como el documento de Chinon. Es que ahí fue el juicio. Exacto. En Chinon. Escrito en 1308, un año después del juicio, donde el Papa los absuelve. Es decir, el Papa deja claro en un escrito que los templarios eran inocentes y que habían sido torturados para arrancarles la confesión. Sin embargo, no hay que olvidar que justo esta es la época en la que está empezando la época del reinado, del papado en Aviñón. El Papa es títere del rey y por eso este documento nunca salió a la luz, pero resulta que los templarios, además de todo, eran inocentes. Y pues ya como dato cultural, para quien guste de leer, este juicio de los templarios y esta condena de Jacques de Molay al Papa y al rey de Francia es el origen de toda una saga muy famosa de la literatura, que es precisamente Los Reyes Malditos, y el origen de cualquier cantidad de leyendas en torno a los templarios. Y normalmente a los que torturan casi siempre son inocentes. Pues normalmente por eso tienen que torturarte para arrancarte este tipo de confesiones tan tremendas, ¿no? En un viernes 13, y dicen que de ahí la idea de que el viernes 13 sea de mala suerte. Bueno, y toda la lana, ¿o tú tienes alguna pregunta, Pati Violante? ¿Y si no estudiaste hoy? Más bien tengo un dato curioso que me desmienta Sun Tzu o no, y que si no sabe, que se desmaye. Y ahora como trae lentes de teacher, ya me creo teacher, ¿no? Ajá. A ver, ¿dónde viene el antecedente del graffiti en esta historia? Tungirungirungi. Me voy a desmayar.
Dicen por ahí, también. yo leí, por ahí me pasaron el dato, ahí me dice si no Sun Tzu, que como no pudieron salvar a los templarios, pero había gente que abogaba por ellos, los metieron a la cárcel, a las mazmorras, y dejaron inscripciones, y ellos llaman el graffiti de Chinón. De Chinón, no claro. el graffiti Chinón, abusados. No. Te puedes desmayar, pero no tires el vino, contéstale. Me parece muy bien. No, pues más bien ella ya me lo acaba de aportar a mí. Me parece Cuando muy bien. tengan duda yo les resuelvo, no se Perfecto. preocupen. Es que como trae lentes, hoy trae No, lápiz. trae Hoy soy aquí, lista, pero son ¿eh? unos Google Glass, entonces está leyendo todo. Exactamente. ¿Cómo te localizamos? Pues Susu? me localizan como siempre en mi Twitter, @JMSunsu, en Facebook, Facebook/Sunsu, y en mi página web, lacavernadesunsu.com. Y si quiere mentarle la madre, también hay. En Twitter. No, es en Twitter nada más. Ok, sí. vamos a noticias e informe vial. Nissan presenta NP300 Frontier.